Imagina un caso tan lleno de contradicciones, errores, silencios, testimonios cambiantes y evidencias inquietantes, que incluso después de 18 años sigue dividiendo al mundo entero. Un caso donde cada detalle parece ocultar otro detalle. Un caso donde la verdad nunca encaja por completo. Y donde las preguntas se multiplican cada vez que alguien intenta responderlas. Un caso que comenzó con una noche aparentemente normal y terminó convirtiéndose en uno de los misterios más perturbadores de nuestra era. Hoy estás a punto de ver los hechos documentados, las piezas del rompecabezas más controversiales, y los momentos que han mantenido vivo el debate durante casi 2 décadas. Y te prometo algo, cuando termines este video, no volverás a ver este caso de la misma manera. Antes de continuar, te invito a apoyar este contenido suscribiéndote, dejando un like y activando la campana de notificaciones. Eso nos ayuda a seguir creando investigaciones detalladas, profundas y basadas en documentos reales, para que tengas la versión más completa de cada caso. También puedes dejar un comentario diciendo desde dónde estás viendo este video. Todo comienza en un pequeño y tranquilo complejo turístico en Praia da Luz, Portugal, un lugar que debía ser el escenario de unas vacaciones familiares, un descanso, un momento de calma antes de volver a la rutina, pero esa calma jamás regresaría. Ese lugar, ese apartamento, esa noche se convertirían en el inicio de uno de los enigmas más inquietantes de nuestro tiempo. Madeleine McCann tenía apenas 3 años. Era curiosa, alegre, llena de energía. Era la hija mayor de una familia que había llegado al Ocean Club con un grupo de amigos para disfrutar de días de playa, juegos y cenas compartidas. Nada parecía fuera de lo normal. Nada hacía pensar que el 3 de mayo de 2007 quedaría grabado para siempre en la historia. Pero lo que ocurrió esa noche dejó de ser una simple tragedia para convertirse en un rompecabezas interminable. Y la primera pieza de ese rompecabezas es una decisión que hasta hoy sigue siendo incomprensible para millones de personas. Los padres de Madeleine, Kate y Gary McCann, dejaron a sus 3 hijos dormidos y solos en un apartamento desconocido, mientras ellos se iban a cenar con sus amigos a un restaurante cercano. Eran las 8:30 de la noche aproximadamente cuando salieron hacia el Tapas Bar, un lugar dentro del mismo complejo, a unos 2 minutos caminando desde el apartamento 5A allí. Se sentaron con un grupo de amigos, conversaron, pidieron comida, compartieron vino y, según dijeron después, hicieron lo posible por mantener una rutina de chequeos cada 15 o 30 minutos. Pero esa rutina pronto se convertiría en una de las partes más confusas y debatidas de todo el caso. Porque qué tan improbable es que 2 médicos, educados, experimentados y conscientes de los riesgos, dejaran a 3 niños de 3 años y 18 meses sin supervisión directa. ¿Por qué no solicitaron una niñera del complejo? ¿Por qué no usaron un monitor para bebés? ¿Por qué no se turnaron para vigilar? Estas preguntas todavía resuenan con fuerza. Incluso más cuando se supo que días antes, en ese mismo resort, otra familia había reportado movimientos sospechosos cerca de su apartamento, como si alguien hubiera intentado abrir su puerta del patio. El Ocean Club no era un lugar inseguro, pero tampoco era un entorno completamente controlado. Había entradas y salidas múltiples, acceso fácil desde la calle, y un flujo constante de visitantes. Sin embargo, esa advertencia previa nunca llevó a reforzar medidas ni a reconsiderar rutinas, y esa omisión terminó siendo el centro de todas las críticas posteriores. A las 9:05 de la noche, según la versión oficial, Gary McCann fue el primero en revisar a los niños. Dijo que todo estaba tranquilo, los 3 dormían en sus camas. La puerta del dormitorio estaba parcialmente abierta. La habitación estaba en orden, pero incluso ese detalle aparentemente simple generó controversias después, cuando otros testigos declararon haber visto la misma puerta en posiciones diferentes a lo que él describió. Luego, cerca de las 10 de la noche, Kate regresó para hacer su revisión. Al entrar, aseguró que notó que la puerta estaba más abierta de lo normal. La abrió por completo, y fue entonces cuando vio que la cama de Madeleine estaba vacía. Dijo que corrió hacia la ventana, la encontró abierta, con las persianas levantadas y las cortinas moviéndose. Afirmó que entendió instantáneamente que Madeleine había sido llevada por alguien que había entrado y escapado por esa ventana. Pero esa versión nunca encajó con los hallazgos policiales. Cuando los agentes portugueses inspeccionaron la ventana, no encontraron rastro alguno de entrada o salida. No había huellas claras, no había marcas de fuerza, no había señales de que la persiana hubiese sido levantada manualmente desde afuera, algo considerado casi imposible debido a su mecanismo. La ventana era pequeña, estrecha, elevada. No había tierra removida, ni polvo alterado, ni evidencia física que apoyara la teoría de un secuestro a través de ese punto. Entonces surgió una pregunta que persiste hasta hoy en si alguien realmente secuestró a Madeleine. ¿Cómo lo hizo, sin dejar rastro? ¿Y por dónde entró y salió? La noche se volvió un caos. Personas del complejo empezaron a correr de un lado a otro, buscando en jardines, piscinas, estacionamientos, pasillos, incluso en la playa. Pero mientras más personas entraban en el apartamento,
más se contaminaba la escena. En pocos minutos, lo que pudo haber sido un espacio crucial para obtener evidencia, se convirtió en un lugar lleno de pisadas, huellas mezcladas, objetos movidos y confusión total. Y mientras el caos se expandía, otra parte de la historia se volvía igual de problemática en la línea del tiempo del grupo de amigos. A medida que los investigadores recogían declaraciones, surgían contradicciones constantes entre los horarios. Quienes decían haber revisado a los niños no coincidían en la hora exacta. Algunos aseguraban haber visto puertas abiertas que otros dijeron haber visto cerradas. Algunos afirmaban haber escuchado ruidos. Otros no recordaban nada. Las versiones no encajaban, como si cada persona tuviera un fragmento distinto del mismo evento, o como si algunos detalles hubieran sido alterados sin darse cuenta. Mientras tanto, la conducta pública de los padres también llamó la atención. En vez de juzgar su dolor, algo profundamente injusto. Muchos analistas señalan que su comportamiento mediático fue inusualmente rápido, organizado y cuidadosamente gestionado. En pocos días estaban dando entrevistas, apareciendo ante cámaras, coordinando con asesores y contratando empresas especializadas en gestión de crisis, incluso una con fama de trabajar con casos polémicos y figuras públicas que necesitaban controlar narrativas delicadas. Para algunos, esto era comprensible, estaban desesperados, y cualquier exposición podía ayudar a encontrar a su hija. Para otros era extraño. Parecía demasiado calculado, demasiado estructurado para momentos de caos emocional. Y así comenzó a dividirse la opinión pública. Mientras los medios llenaban portadas y el mundo se enteraba del caso, la policía portuguesa seguía investigando. 3 meses después, llegó un equipo especial con perros entrenados en uno capaz de detectar olor a restos humanos. Incluso después de mucho tiempo, y el otro especializado en localizar rastros de sangre humana. Lo que ocurrió después fue uno de los momentos más polémicos del caso. El perro que olía restos humanos alertó en varios puntos del apartamento, cerca del armario del dormitorio de los McCann, detrás del sofá de la sala y en la zona cercana a la ventana. El perro que detectaba sangre alertó en algunos de los mismos lugares. Pero lo más inquietante ocurrió cuando ambos perros alertaron en el maletero del auto que los McCann alquilaron semanas después de la desaparición. Las pruebas que se obtuvieron no fueron concluyentes. El ADN no era lo suficientemente completo para confirmarlo, pero tampoco pudo descartarse totalmente. Y esa pequeña zona gris se volvió un infierno mediático. Los McCann ofrecieron explicaciones y dijeron que cargaron basura, pañales sucios, incluso carne cruda, pero incluso expertos que apoyan su inocencia reconocen que esos hallazgos complicaron profundamente la percepción del caso. Con cada detalle nuevo, una nueva pregunta surgía, y con cada respuesta, el misterio parecía alejarse aún más de la claridad. Después de los hallazgos de los perros forenses, la investigación ya no era la misma. Lo que inicialmente había sido tratado como un secuestro, empezó a tomar un tono mucho más complejo, más oscuro y más incómodo para todos. Las autoridades portuguesas comenzaron a reevaluar todo en la línea del tiempo, los testimonios, las declaraciones, los comportamientos y especialmente los detalles que no encajaban desde el principio. Uno de esos detalles surgió apenas 13 horas después de la desaparición. Una trabajadora social, Yvonne Martin, con más de 25 años de experiencia en protección infantil, decidió acercarse al apartamento para ofrecer ayuda profesional a la familia. Lo que encontró la sorprendió profundamente. Según declaró, Kate McCann no mostró confusión ni duda. Afirmó casi de inmediato que creía que una pareja había secuestrado a Madeleine. Esa afirmación no solo era específica, sino que no se correspondía con ninguna información disponible en ese momento. No había testigos que hablaran de un hombre y una mujer. No había señales de 2 personas actuando juntas. No había descripciones, no había patrones, no había evidencia. ¿Por qué entonces una madre afirmaría algo tan concreto tan pronto? Esa pregunta inquietó a la trabajadora social, quien intentó conversar más a fondo con Kate para comprender el origen de esa certeza. Sin embargo, antes de avanzar, uno de los amigos del grupo, David Payne, intervino. Según el informe, Payne interrumpió, se acercó a Kate y Gary, y prácticamente cerró la conversación, indicando que no necesitaban su ayuda. Este episodio dejó una impresión profunda en la profesional, quien afirmó que aquella reacción no le pareció propia de padres desesperados que aceptarían cualquier apoyo. Otra pieza importante vino del testimonio de Pamela Fenn, una mujer mayor que vivía justo en el apartamento superior al de los McCann. Esa noche escuchó ruidos y decidió salir a preguntar qué ocurría. Se encontró con Gary McCann, quien le dijo que una niña pequeña había sido llevada. Sus palabras fueron esas. No dijo mi hija, ni Madeleine, ni nuestra niña. Dijo una niña pequeña. Algunos dirán que en un momento de shock cualquiera puede formular frases inesperadas, pero otros creen que esa elección de palabras fue demasiado distante, demasiado impersonal, casi como si estuviera describiendo algo externo a él. Con el paso del tiempo, más declaraciones comenzaron a levantar dudas.
contradicciones pequeñas pero importantes, puertas que según algunos estaban cerradas y según otros estaban abiertas, luces prendidas o apagadas, revisiones que unos afirmaron haber hecho y otros negaron haber visto, pasillos donde unos dijeron haber cruzado a Gary, mientras él aseguró nunca haber estado allí. En una investigación típica, las inconsistencias son comunes. La memoria humana no es perfecta. Pero en este caso las discrepancias eran tantas que algunos investigadores empezaron a plantear la posibilidad de que la confusión no fuera accidental. Mientras tanto, otra pieza crítica empezaba a tomar forma en la reacción de los McCann ante la policía portuguesa. En septiembre de 2007, casi 4 meses después de la desaparición, Kate y Gary fueron oficialmente nombrados arguidos, es decir, sospechosos formales. A partir de ese momento, sus interrogatorios se volvieron mucho más exhaustivos. Kate fue cuestionada durante horas y recibió una lista de 48 preguntas. Preguntas directas diseñadas para esclarecer lagunas en la cronología, clarificar posibles omisiones y determinar qué pudo haber sucedido dentro del apartamento. De esas 48 preguntas, solo respondió una. Según explicó después, su abogado le indicó no responder porque, en su opinión, la policía estaba tratando de incriminarla. Pero para muchos que observaron este caso desde fuera, su silencio se sintió extraño. Las preguntas incluían cosas como por qué no revisó más a fondo la habitación, por qué no llamó inmediatamente a la policía, si había dado algún tipo de medicación a los niños esa noche, o si había encontrado algo fuera de lo normal en la tarde. Todas quedaron sin respuesta, y cada una de esas ausencias se convirtió en combustible para la especulación pública. Mientras la policía avanzaba con sus hipótesis, los McCann avanzaban con su propia estrategia mediática. Desde el inicio, su manejo de la imagen pública fue extraordinario. No tardaron en contratar equipos expertos en relaciones públicas, coordinar entrevistas, redactar comunicados y tomar decisiones alineadas con una estrategia de control narrativo. Para algunos observadores, esa estrategia era necesaria para atraer atención internacional al caso. Para otros era demasiado profesional, demasiado pulida, demasiado parecida a una campaña diseñada para moldear percepciones. Incluso Gon Halo Amaral, el inspector portugués que inicialmente lideró el caso, señaló públicamente que la estrategia mediática de los McCann complicó significativamente la investigación. Según él, la enorme presión mediática, combinada con campañas de imagen cuidadosamente diseñadas, generó confusión, expectativas contradictorias e incluso tensiones políticas entre Portugal y Reino Unido. Amaral sostuvo siempre que la narrativa mediática y la narrativa policial nunca coincidieron y que la presencia constante de cámaras dificultó el trabajo en terreno. El inspector Amaral terminó siendo retirado del caso, y aunque las autoridades dijeron que fue por motivos administrativos y por comentarios que habían incomodado a altos mandos, él expresó en diversas ocasiones que su salida fue consecuencia directa de sus sospechas hacia los padres. Después de dejar la investigación, publicó un libro donde expuso su teoría, la posibilidad de que Madeleine hubiera muerto accidentalmente dentro del apartamento y que su desaparición hubiese sido encubierta. Sus afirmaciones le llevaron a ser demandado por los McCann, iniciando una batalla legal que duró años y mantuvo el caso en los titulares mucho tiempo después. Mientras tanto, la investigación oficial seguía enfrentando obstáculos. Los análisis forenses realizados en Reino Unido sobre los rastros encontrados en el apartamento y en el coche alquilado por los McCann no lograron establecer conclusiones sólidas. Los resultados eran ambiguos ante coincidencias parciales de ADN, muestras degradadas, indicios que parecían señalar algo, pero que no alcanzaban el umbral jurídico necesario para convertirse en evidencia irrefutable. Para algunos investigadores, estos resultados ambiguos fueron producto del tiempo que pasó antes de que el apartamento fuera completamente preservado. Para otros, las inconsistencias en la escena y el movimiento de personas complicaron cualquier análisis preciso. A todo esto se sumaron las crecientes tensiones entre las autoridades británicas y portuguesas. Desde el principio, Reino Unido ejerció una participación inusualmente activa en el caso, enviando equipos de apoyo, presionando por actualizaciones y, según algunos informes, interviniendo políticamente. Incluso se mencionó que figuras del gobierno británico habían ofrecido apoyo diplomático a los McCann. Para algunos, esto era una simple muestra de solidaridad. Para otros, era evidencia de una influencia externa que pudo haber afectado decisiones clave en la investigación. Y mientras cada pieza añadía complejidad, la pregunta central seguía siendo la misma: ¿qué pasó realmente esa noche? Las dudas crecían, las certezas se desvanecían, y la investigación comenzaba a transformarse en algo más que un caso policial. Se convertía en un símbolo global de misterio, controversia y división. A medida que avanzaban los meses posteriores a la desaparición, la investigación comenzó a profundizarse en terrenos cada vez más delicados. Lo que inicialmente parecía una serie de inconsistencias aisladas, empezó a conformar un patrón que inquietaba a los investigadores portugueses. Demasiadas versiones diferentes,
demasiados silencios, demasiados gestos que, al analizarlos cuidadosamente, sugerían más sombras que claridad. Y aunque no existía una acusación formal contra los McCann, el rumbo de la investigación empezaba a inclinarse hacia un escenario distinto al que se había presentado públicamente desde el primer día. Uno de los elementos que mayor peso adquirió durante esta etapa fue la línea de tiempo de aquella noche. En teoría, los adultos del grupo denominado Tapa 7 afirmaban que revisaban a los niños cada 30 minutos, alternando entre ellos. Sin embargo, al comparar los testimonios detallados, los horarios cambiaban significativamente. Algunos decían que habían revisado el apartamento alrededor de las 21:05, otros aseguraban que nunca vieron a nadie salir o entrar del lugar, y algunos incluso rectificaron sus declaraciones días después. Esta variabilidad generó dudas profundas entre los investigadores, que comenzaron a preguntarse si el desorden en la narrativa era producto del estrés o de la necesidad de proteger a alguien. Uno de los ejemplos más llamativos se produjo cuando se revisaron las declaraciones de un miembro del grupo que aseguró haber visto a Gary McCann en un pasillo exterior en un horario muy concreto. Según él, lo vio saliendo del área del apartamento minutos antes de la desaparición. Sin embargo, Gary negó haber estado allí en ese momento. Esta contradicción se convirtió en uno de los puntos más sensibles de la investigación, porque sugería que el movimiento dentro y fuera del apartamento esa noche no estaba claramente establecido. Y en un caso donde cada minuto cuenta, esa incertidumbre era un problema grave. Al mismo tiempo, Portugal y Reino Unido tenían acercamientos muy diferentes sobre cómo debía dirigirse el caso. Las autoridades portuguesas adoptaron una postura más tradicional, centrada en la proximidad. En la mayoría de los casos de desaparición infantil, las personas cercanas son las primeras en ser descartadas o investigadas a fondo. Pero cuando intentaron avanzar en esa dirección, enfrentaron un obstáculo inesperado en la creciente influencia política y mediática alrededor de los McCann. Mientras los investigadores analizaban cada detalle físico, cada testimonio y cada discrepancia, los McCann manejaban cuidadosamente su presencia ante el público. Las entrevistas estaban calibradas, las apariciones públicas medidas, las declaraciones preparadas con asesoría profesional. A veces, los investigadores portugueses sentían que la narrativa mediática era más poderosa que la narrativa policial, lo que generaba conflictos de enfoque difíciles de resolver. Además, las revisiones de los perros forenses empezaron a tener un impacto mayor del que inicialmente se esperaba. Aunque los resultados científicos que siguieron no fueron concluyentes, el hecho de que ambos perros, uno especializado en olores de restos humanos y otro en rastros de sangre, hubieran señalado puntos específicos del apartamento y del vehículo alquilado por los McCann semanas después del suceso, incentivó nuevas teorías dentro del equipo investigador. La presencia de olores que no deberían estar allí y la coincidencia de ambos perros en un mismo espacio despertaron dudas que, aunque no probaban nada por sí mismas, tampoco podían ser ignoradas. Al revisar los documentos internos, se evidenció que la policía portuguesa debatió intensamente cómo interpretar estas alertas. Para algunos agentes, se trataba de una pista contundente que justificaba profundizar en una teoría alternativa. Para otros había que abordar los resultados con cautela, recordando que los perros podían cometer errores o verse influenciados por el entorno. Pero incluso los más escépticos admitieron que era una señal inquietante y que no encajaba con la narrativa del secuestro rápido, silencioso y limpio que la familia sostenía. Otro punto de fricción surgió cuando se revisaron las actividades previas de los McCann en sus días de vacaciones. Entre las entrevistas realizadas, varios empleados del resort mencionaron que el grupo había sido visto dejando a los niños solos en más de una ocasión. Para algunos esto era parte de su rutina y no generaba alarma. Para otros trabajadores, era un comportamiento que consideraron riesgoso desde el principio. Esta información, aunque no determinante, reforzó la idea de que quizás el nivel de supervisión aquella noche no había sido el que los padres afirmaban inicialmente. A esto se sumaron elementos más personales que comenzaron a filtrarse a través de declaraciones complementarias. Algunos testigos afirmaron que la relación entre los adultos del grupo parecía tensa en ciertos momentos, y que el ambiente durante la cena de esa noche no era tan tranquilo como se había presentado ante la prensa. Aunque estos detalles eran subjetivos, contribuyeron a que los investigadores empezaran a considerar que las dinámicas internas del grupo podrían haber tenido un papel importante en la reconstrucción de la verdad. Sin embargo, uno de los momentos que más impacto tuvo en la investigación fue el análisis del comportamiento posterior de los padres. Las fotografías de ellos sonrientes o corriendo frente a cámaras apenas días después del suceso generaron controversia global. Para algunos, era una reacción comprensible ante la necesidad de mantener la mente clara y el cuerpo activo. Para otros, era un contraste demasiado fuerte con la tragedia que afirmaban atravesar. Aunque estas observaciones no eran evidencia legal,
sí influyeron en la percepción pública y alimentaron la idea de que la postura emocional de los padres estaba desconectada de las circunstancias. A medida que pasaban las semanas y la presión mediática se intensificaba, las autoridades portuguesas comenzaron a sentir que, más que una investigación criminal, estaban participando en un juego político y diplomático. Los informes internos mostraban frustración ante la intervención de altos cargos británicos que insistían en apoyar a los McCain y pedían cautela en la forma en que se manejaban las sospechas. Para algunos agentes portugueses, esto era una intromisión inaceptable que limitaba la autonomía de la investigación. Para otros era un reflejo de la importancia internacional que había tomado el caso. Mientras tanto, la evidencia física seguía siendo mínima, las contradicciones seguían acumulándose y la presión pública no dejaba de crecer. El caso avanzaba, pero no hacia una resolución, sino hacia un laberinto cada vez más complejo. Y con cada documento revisado, con cada testimonio contradictorio, con cada análisis incompleto, la pregunta se volvía más insistente. ¿Qué verdad estaba escondida entre tantas versiones diferentes? Lo que ocurriría después marcaría un nuevo punto crítico en el rumbo del caso. Con el paso de los años, el caso Madeleine McCann dejó de ser una simple búsqueda para convertirse en un entramado complejo de intereses, versiones enfrentadas y cuestionamientos constantes. Lo que comenzó como una investigación criminal aislada pasó a involucrar políticos, diplomáticos, prensa internacional y una opinión pública global. Cada avance parecía abrir un nuevo callejón sin salida, y cada teoría encontraba otra que la barría por completo, mientras Reino Unido y Portugal sostenían versiones distintas. Madeleine, una niña de tan solo 3 años en 2007, quedaba atrapada en el centro de una historia llena de teorías, dudas, contradicciones y decisiones aparentemente irreversibles. En 2011, la policía británica decidió reabrir el archivo. Nacía entonces la denominada Operación Grange, con el objetivo declarado de revisar desde cero lo que se había hecho en Portugal, reconstruir la línea del tiempo, reevaluar pruebas, interrogar nuevamente a testigos, descartar errores y, quizá, encontrar algo nuevo. Para muchos, fue una bocanada de esperanza para una familia y para millones de personas que seguían el caso. Pero a medida que la revisión avanzaba, se hizo evidente que no se trataba de una simple auditoría. Se convirtió en una investigación paralela con prioridades distintas, hipótesis nuevas y un enfoque que dejaba de lado varias de las conclusiones portuguesas. Eso generó tensión desde el principio. Por un lado, algunos agentes británicos creían que la investigación original había sido apresurada y descuidada, que había errores graves, desde la escena del crimen hasta la cadena de custodia de pruebas. Por otro lado, varios investigadores portugueses consideraban la revisión británica como selectiva y guiada más por el impacto mediático que por la búsqueda de justicia. El resultado: dos versiones de los hechos, dos investigaciones separadas y un caso cada vez más fragmentado. Con la Operación Grange vino un renovado arsenal de hipótesis. Se investigaron potenciales sospechosos en visitantes del resort, trabajadores temporales, viajeros con antecedentes, turistas con perfiles sospechosos. Cada pista parecía prometedora, pero casi todas terminaban siendo descartadas. La prensa cubrió cada uno de esos descartes como si fuera una pista nueva, y la opinión pública, inmersa en la emoción, se aferraba a cada nombre como a una esperanza. Pero ningún sospechoso logró avanzar a una acusación formal. Ninguno pudo ser conectado con evidencia directa, ni fue arrestado gracias a esos indicios. Y entonces, en 2020, apareció, una vez más, un nuevo nombre en los titulares: Anun, hombre alemán con un historial criminal extenso, investigado por delitos sexuales y robos en la región del Algarve. La fiscalía alemana lo presentó como un sospechoso clave y afirmó públicamente que tenían evidencias de que Madeleine estaba muerta. Para muchos fue un giro dramático en la posibilidad de una pista concreta, nueva, tangible. Pero la declaración nunca se tradujo en pruebas reales. No hubo objetos confiscados que vincularan al sospechoso. Con Praia da Luz no hubo testigos que lo colocaran en el resort la noche de la desaparición. No hubo ADN, no hubo huellas, no hubo fotografías, no hubo nada. Solo una afirmación vaga, una declaración pública sin sustancia. Y con eso, la llamada pista definitiva se desvaneció tan rápido como apareció. Mientras tanto, otro factor operaba en las sombras, en las tensiones diplomáticas y la presión internacional. El caso McCann se convirtió en un asunto de Estado. La prensa británica defendía a los padres como víctimas de una tragedia incomprensible. Organizaciones de derechos de los niños, celebridades y activistas pusieron el foco en la búsqueda de justicia. Del lado portugués, muchos agentes consideraron que la intervención británica menos y la presión pública resultante complicaron la investigación. Documentos internos filtrados mostraban frustración ante planes de interrogatorio cancelados, pruebas revisadas precipitadamente,
decisiones tomadas bajo la influencia de medios de comunicación. Para algunos policías, lo que debería haber sido una investigación forense rigurosa, se transformó en una batalla mediática y diplomática. Y en esa batalla, a veces la verdad parecía pasar a segundo plano. A los años no perdonan. Y para este caso, el tiempo fue un enemigo constante. Con cada aniversario que pasaba, las pruebas físicas perdían valor. Muestras biológicas se degradaban, evidencias potenciales se contaminaban. Testigos se mudaban, morían, perdían memoria o se negaban a cooperar. Registros se volvieron inaccesibles. Documentos se extraviaron. Lo que en 2007 habría sido una pista prometedora, en 2015 parecía ya obsoleta. Y lo que en 2011 parecía una esperanza real, en 2025 era solo una sombra en un archivo. Pero aún así, el caso nunca fue cerrado oficialmente. Nunca se emitió una resolución definitiva que complaciera a todas las partes. Nunca se dictó una sentencia. Nunca se pronunció una conclusión aceptada universalmente. Porque Madeleine McCann, sin quererlo, se convirtió en algo más que una víctima. Se volvió un símbolo global, en un recordatorio doloroso de lo que ocurre cuando el sistema falla, de lo que sucede cuando errores, negligencia y presión externa se mezclan, de cómo una niña pequeña, inocente, vulnerable, puede desaparecer en cuestión de minutos y nunca volver. Hoy, casi 2 décadas después, su caso sigue divisivo. Para unos, la familia McCann sigue siendo merecedora de solidaridad. Padres que hicieron lo que creyeron correcto. Una tragedia incomprensible. Para otros, la historia está llena de huecos, de contradicciones, de decisions, desde el principio, que no pueden justificarse. Sospechosos, descartos, líneas de investigación truncadas, agentes removidos, pruebas nunca analizadas en profundidad, y para muchos más simplemente se convirtió en un recordatorio de vulnerabilidad. Como los protocolos policiales, los procedimientos forenses y la protección infantil pueden fallar, y cómo esos fallos pueden cambiar la vida de una familia o de una comunidad para siempre. El caso Madeleine modificó para siempre la forma en que el mundo percibe las desapariciones infantiles, generó reformas en protocolos de búsqueda, en coordinación entre países, en procedimientos de preservación de escenas, en cooperación internacional, también cambió la forma en que los medios informan, instauró estándares nuevos para la cobertura mediática, la ética del periodismo, la presión pública y la responsabilidad en casos delicados. Pero, sobre todo, dejó una herida abierta. Una herida que no sana con titulares ni con teorías, que no cicatriza con documentos ni con argumentos, que solo se mantiene viva con una pregunta constante. ¿Qué pasó esa noche en el apartamento 5A en Praia da Luz? Y ahí lo tienes. Han 2 décadas de investigación, decenas de hipótesis, miles de declaraciones, millones de especulaciones, y ninguna respuesta definitiva. El caso Madeleine McCann sigue siendo, hoy, un símbolo de lo que ocurre cuando el sistema falla, de lo que sucede cuando la búsqueda de la verdad se mezcla con la política, los medios y los intereses, de cómo una niña puede desaparecer sin dejar rastro, y cómo, a pesar de eso, el mundo no puede olvidarla. Si este video te conmovió, si te hizo cuestionar lo que creías saber, si te dejó con ganas de más verdades incómodas, te invito a suscribirte, dejar un like y activar la campanita, porque el mundo sigue lleno de misterios que merecen pregunta, y porque solo con preguntas es como podemos acercarnos a veces a algo parecido a la verdad. Gracias por acompañarme hasta el final.